Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Vamos a comentar un par de cosas antes de empezar. La primera, Metaplanet creará una división de valores mediante la adquisición de Sibo. Va a comprar una empresa de acciones. Metaplanet adquiere Sibo Securities y le rebautizará como Metaplanet Securities en el marco de desarrollo del proyecto Nova, su estrategia financiera centrada en Bitcoin en Japón. La va a utilizar pues algo parecido a lo que está haciendo MicroStrategy con sus STRC para ofrecer rentabilidad a los inversores a través de los Bitcoin que tienen en cartera. O sea que va a ser una especie de STRC, más o menos. No exactamente, pero lo mismo. Van a intentar ofrecer una rentabilidad a los clientes japoneses, respaldados por los Bitcoin que tienen, y van a recaudar capital de esa manera, ¿no? Más o menos. Es la idea. O sea que una cosa similar basada en una plataforma de acciones que ya tienen clientes. Lo otro que quería comentaros es esto: futuros perpetuos regulados podrían ser el próximo gran impulso cripto en Estados Unidos. En Estados Unidos ya sabéis que los futuros están prohibidos en los exchange que cotizan allí. Y sin embargo nos dice, la llegada de futuros perpetuos regulados a Estados Unidos podría redefinir el mercado local de derivados cripto. Kraken sostiene que los operadores más sofisticados serán los primeros en adoptar estos productos en una trayectoria que recuerda al avance inicial de los ETFs de Bitcoin al contado. Kraken prevé lanzar futuros perpetuos regulados en Kraken Pro tras obtener acceso a licencias supervisadas por la CFTC. Todo esto estamos hablando de Estados Unidos, ¿eh? Porque es donde las normas están más limitadas. En otros sitios ya hay futuros perpetuos. Pero estamos hablando de Estados Unidos, que lo ha tenido muy cortado hasta hace bien poquito y ahora pues parece ser que se va a regular. John Palmer afirmó que traders sofisticados y usuarios minoristas entrarían primero, mientras que gestores de activos y asesores avanzarían con más cautela. Es decir, al principio, pues siempre los que están ahí en la punta de lanza se lanzarían los primeros a utilizar estos futuros perpetuos y luego, pues los más profesionales andarían metiendo primero el pie en el agua a ver si está templada o no para entrar. La industria cree que estos productos podrían reducir la dependencia de plataformas offshore y ampliar el mercado de derivados cripto en Estados Unidos, porque mucha gente intenta utilizar futuros desde Estados Unidos en empresas que están fuera de Estados Unidos, un poco saltándose la ley, ¿no? Pues esto es lo que intentan, es que esto se haga todo ya en empresas de Estados Unidos y que estén ya legalizadas, ¿no? Que sea ya regulado, ¿vale? Así que bueno, parece que se avanza en ese sentido, teniendo en cuenta además que es uno de los sitios donde más dinero se mete en los mercados, donde más dinero se opera, pues en teoría sería como darle un poco más de liquidez al sistema, ¿no? Que no tiene mucho que ver con lo que vaya a hacer el precio, pero que bueno, para los usuarios de Estados Unidos es un avance. Bien, ¿qué más? Pues el mercado. La vela de ayer fue interesante. En diario hemos superado la resistencia de los 63.400, pero ya sabéis que la resistencia importante la tenemos en 64.500 y está justo ahí, 64.471. O sea, no hemos roto claramente, pero ayer la vela que hizo no fue mala, fue positiva. También no lo sé cómo se estarán cotizando los futuros de las bolsas el fin de semana. Se habla de un posible firma de paz, se decía para hoy, aunque lo decía Donald Trump. Irán decía que de eso nada, que hoy no se iba a firmar nada, así que no se sabe muy bien. Pero bueno, eso puede haber impulsado un poco al mercado el fin de semana. Veremos a ver qué pasa con las bolsas y veremos a ver si nuestro comportamiento, el comportamiento de Bitcoin, vuelve a ser correspondiente con lo que hacen las bolsas o vuelve a estar por debajo como ha estado todas estas últimas semanas, ¿no? Si logramos empezar a comportarnos un poco mejor como se comportan las bolsas o un poco mejor que las bolsas, tendremos ese rebote que estamos esperando. Si no, pues seguiremos racaneando por esta zona del precio y, y sin romper claramente la resistencia. Necesitamos primero romper los 64.500 como ya he comentado estos días y luego romper esta línea verde si queremos que el rebote se extienda hacia la zona de 72, 73, 74, no sé, hasta la línea bajista más o menos esta que tenemos aquí, pero que
tardará semanas en llegar aquí, porque fijaros todo lo que tardó en hacer este movimiento de aquí. Este movimiento que hicimos en la última subida, esta zona, tardó exactamente, vamos a ver cuántos días. Tardó 43 días, o sea, un mes y medio prácticamente. Pues fijaros dónde nos ponemos si tarda un mes y medio en llegar a esta zona de aquí. Pues nos ponemos, a ver qué fecha exactamente. Vamos a poner 43 días también. Nos pondríamos en 18 de julio, en la zona de los 72.000, si hacemos otro tramo como este. O sea que va para largo, ¿eh? Pero bueno, en el corto plazo pues puede pegar un tirón hasta los 67, incluso romper esta línea verde momentáneamente y luego puede bajar a apoyarse en ella antes de volver a avanzar. Así que poco a poco va avanzando el rebote, pero le cuesta muchísimo. Vamos a ver si hay algún momento en el que se produzca algún punto de inflexión en el que veamos que el comportamiento es mejor que los índices. Porque si sigue siendo peor, daros cuenta que aunque la bolsa rebote hasta máximo, si no le seguimos con mucha fuerza, cuando la bolsa vuelva a corregir, pues nos iremos otra vez para atrás, no avanzamos nada, ¿no? Necesitamos superarles con mucho a la bolsa, porque si no, pues como digo, no avanzamos, no le quitamos la diferencia que hay ahora mismo, que es enorme. Estamos en un menos mucho por ciento, vamos a ver. Un menos 48% desde los máximos, o sea que tenemos muchísimo que recuperar. O sea, para llegar a los máximos habría que multiplicar por 2, casi, ¿vale? Y la bolsa no va a hacer un por 2, evidentemente. Está muy cerca de máximos, así que tenemos que hacer algo extraordinario si queremos recuperar, aunque sea parte de esa desventaja que tenemos ahora mismo. Bien, vamos a ver qué están haciendo las altcoins. Bueno, la dominancia esta que tenemos aquí, que ya sabéis que no es la real, está subiendo. Ya veremos otro día, os mostraré el gráfico de la dominancia real, la que tiene con respecto a las altcoins, no con respecto a las altcoins y las stablecoin, como es esta. Pero bueno, va subiendo también esta. Tenemos a AVE bajando otra vez después del pequeño rebote que tuvo ayer. Cardano no reacciona, sigue estando bastante mal. Y la verdad es que tiene muy difícil recuperar precios pasados. Cada vez el proyecto está más muerto. BGB 0,11% de subida. Ha tenido corrección estos últimos días como para consolidar el escape que ha tenido y todavía no termina de reaccionar al alza. BNB también está un poco estancada, pero por lo menos en la parte alta de la cotización, con un rebote importante en las últimas semanas, de las pocas que ha tenido este rebote fuerte, ¿no? Ethereum sigue en la parte baja, ya veis que cada día va un poquito más abajo, un poquito más abajo, está otra vez llegando hasta los mínimos anteriores. Solana, ¿dónde está? Aquí. 0,95% abajo, ha rebotado un poco en el día de ayer, el jueves también rebotó un poco, pero otra vez se queda un poco estancada y se va un poco para atrás. Tron está bajando a buscar apoyo en la línea de tendencia principal, o eso es lo que pienso. Si lo rompe, evidentemente se iría más para abajo, pero yo creo que va a buscar apoyo simplemente. Y XRP bajando, otra vez acercándose a los mínimos, también es otra que poco a poco va muriendo, como le pasa con Cardano, ¿no? Que esta todavía tiene más seguidores, pero poco a poco irá hacia abajo. Y Zcash rebotando un 1,87%, como veis ahí, que me sorprende, la verdad, que siga manteniéndose ahí arriba después de todo lo que ha pasado, pero bueno, la especulación sigue ahí, centrada, y parece ser que quieren volver a saltar hacia la zona de los 0,0794. Y dejamos a Bitcoin cerquita de la resistencia 64.478 en gráfico horario, que no lo hemos visto, aquí lo tenemos. Está intentando romper esa zona y hacer un doble suelo. Se está alargando demasiado este último tramo. Pero si consiguiese romper ahí, si consiguiese cerrar, pues yo qué sé, una vela claramente por encima de la zona de 64.750, por ejemplo 65.000, pues seguramente nos iríamos hacia la zona de 67.400. Pero hoy ya sabéis, domingo, hasta las 8 no se activa el mercado, o sea que
más o menos. Normalmente se suele activar por esas horas, a las 8 de la tarde. Y si a esas horas somos capaces de romper, pues entonces tendremos un buen inicio de semana. Si no, pues otra vez iremos hacia zonas inferiores y otra vez andaremos aquí arrastrándonos por la zona del suelo. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.